Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Ah, Muchas personas decimos, o quizás has escuchado decir, cuando yo encontré a Dios. ¿Será que tú andabas buscando a Dios? No, ¿verdad? El plan de Dios es de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que Él es el que nos rescata, no somos nosotros los que andábamos buscando a Jesús. Él nos anda buscando desde la entrada al pecado. Y esta semana encontramos nuestro versículo ahí en Efesios 2, 4 y 5. Vamos primero a pedir la dirección de Dios, vamos a orar. Señor, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por la oportunidad que nos da una vez más de poder compartir, estudiar nuestra lección. Ayúdenos, Señor, a confiar en su promesa y en su palabra. Hay muchas cosas que aún quizá nos impiden seguirle a usted al 100%. Lo necesitamos de usted, de su presencia. Denos sabiduría para poder hacer lo bueno. Por favor, quédese con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Miramos la historia que trae nuestra lección. El 14 de octubre de 1987, Jessica McLaren, de 18 meses de edad, estaba jugando en el patio trasero de la casa de su tía cuando cayó 7 metros dentro de un pozo abandonado. Su situación crítica atrajo a medios de todo el mundo de Midland, Texas, en Estados Unidos. Una audiencia global vio a la bebé Jessica durmiendo, llorando, cantando y llamando a su madre. Observaba mientras el personal de emergencia entubaba aire fresco a través de un pozo. Finalmente, después de 58 horas de la caída, la audiencia mundial vio cómo Jessica era librada del pozo que la había retenido por más de 2 días. La foto ganadora del premio Pulitzer del fotógrafo Scott capturó el momento. Un cable de rescate pasa por en medio del rostro angustiado de los rescatistas de Jessica, que miran el bulto vendado en el centro del drama, la bebé Jessica. No hay nada tan apasionante como una buena historia de rescate. Y Pablo nos muestra ahí en Efesios 2 del 1 a 10, nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos. Los esfuerzos de Dios para redimir a la humanidad. El dramatismo de la historia aumenta al saber que no somos meros espectadores del rescate de otra persona, sino testigos de nuestro propio rescate. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos colocamos en una íntima relación con Él. Y empieza ese proceso que a algunos se les hace muy difícil. ¿Verdad que se nos hace difícil? A veces dejar lo malo nos cuesta. Todo eso bonito que había allá en el Edén se acabó, y al acabarse todo eso hermoso vienen los problemas, la muerte, el dolor, sufrimiento. Es por eso que en Efesios 2 del 1 al 10 leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar
en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ello. Entonces, podemos mirar que en esta semana lo que dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Sabes que esta semana vamos a mirar cómo Cristo nos rescata todo lo que Él está haciendo para que tú y yo podamos ser salvos. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no, ¿verdad? Primero que tenemos que analizar que estábamos muertos en pecado. Punto número 2. Dios nos dio vida junto con Cristo. Y el punto número 3, por gracia, cada uno de nosotros ha sido rescatado. En Efesios 2:1 y 2, Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión al notar que estaban espiritualmente muertos. Y ya que habitualmente practicaba el mal y vivía en pecado como estilo de vida, dice Efesios 1, y también que Satanás dominaba todo, ¿verdad? Dominaba. ¿Por qué? Porque al entrar en el pecado, todo lo que era de Adán lo cedió al enemigo. Y ahora el enemigo es el príncipe de este mundo. Y cuando nosotros obedecemos al enemigo, también somos parte de su ejército. Y entonces nosotros tomamos decisiones de parte de quién estamos, con quién es que estamos. Es por eso interesante que nosotros tenemos que tomar decisiones para ver de qué lado vamos a estar. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo. Pero a veces no se vive de esa manera porque nuestra relación con Dios no es buena. Por ejemplo, en Nehemías 8:10, Nehemías dice que tiene el gozo porque vive en Dios y Dios es su fortaleza. También Juan lo dice: todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, al saber que es nuestra fe. Y en Filipenses también Pablo lo muestra, en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Está siempre gozoso, dice 1 Tesalonicenses 5:16, ora sin cesar. Entonces, nosotros vamos a ser felices o vamos a vivir felices si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando Pablo dice que en Efesios 2:3 dice que entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, mismo que los demás. Ahora, es lo que te estaba diciendo. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos en problemas, ¿verdad? Y cuán difícil se nos hace a nosotros obedecer a Cristo cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer lo malo. Cuando nosotros hacemos lo malo, pues queremos vivir de lo malo. Y entonces, ese es el problema de nosotros. Vamos a ir ahí te voy a leer ahí en Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 7. Déjame ver. En Santiago, capítulo 1, versículo 14. Es lo que estamos mirando. Dice:
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros ah, vive su evangelio casi siempre a su manera. ¿Por qué? Porque depende todo de nuestra alimentación. Ahora, ¿cuánto tiempo pasas tú orando? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Oras? ¿Estudias tu lección? ¿Estudias tu Biblia? Entonces Santiago dice que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ah, nosotros, si nosotros pasamos tiempo estudiando, no va a haber tiempo como para decir el enemigo me va a tentar. A veces nosotros pensamos que Dios es el que nos tienta, pero no. Somos nosotros los que cedemos. Somos nosotros los que le damos la oportunidad al enemigo. Ah, si tú pasas orando, el enemigo se va a alejar. Por eso la fortaleza de nuestro carácter es el resultado de modificar nuestros deseos y nuestras aspiraciones para que conforme a la sabiduría y la voluntad de Dios, y no de tratar de doblegar la voluntad divina para que se adapte a nuestra voluntad. Y ese es nuestro problema, es que a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Queremos que todo se haga a nuestra manera. Y es bien difícil cuando nosotros queremos que todo salga a nuestra manera. No se puede. No se puede. Entonces somos nosotros los que decidimos ser tentados o no ser tentados. Vivir feliz o no vivir feliz. Somos nosotros los que decidimos seguir a Cristo o no. Obedecerle o no. Sabes que lo maravilloso es que cuando nosotros miramos en la Biblia que Dios no nos obliga. No nos obliga. Somos nosotros los que tomamos la decisión de obedecer o no obedecer. Somos nosotros los que decidimos hacer lo malo o no hacer lo malo. Cada uno de nosotros toma su decisión. Y a veces es difícil, ¿no? Que nosotros tomamos malas decisiones. Mm. Es triste cuando nosotros no nos damos cuenta de que el pecado destruye. A veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo es bueno. Algo malo podemos decir, bueno, es pasajero, ya no lo vuelvo a hacer, pero seguimos haciéndolo. Y entonces, si yo sigo con con ese mismo estilo de vida, ese pecado me va a llevar a la muerte. Pero probablemente que tal vez no hemos entendido de que, o como muchos dicen, sí, todos vamos a morir. Sí, la primera muerte no hay solución, porque naces, vas a crecer, pero vas a morir. Pero ahora sabemos que es natural la muerte, pero Jesús está hablando de la segunda muerte. Es la que no quiere que tú llegues ahí. Y entonces cuando nosotros miramos que no podemos, que no queremos, y es cierto que nosotros solo no podemos dominar el pecado. Hay cosas que tú no quieres hacer y las haces. Entonces, cuando yo estoy acostumbrado a hacer lo malo, mi mente me lleva a hacer lo malo. Ahora yo estoy pensando como si yo voy a asaltar un banco, yo primero hago un plan, pero ya está en mi cabeza, ¿no? De lo que voy a hacer. Y llevo a otros a ese plan y tengo que involucrar a otros. Y a veces no nos damos cuenta del tamaño del gran problema en que estamos metidos. Pero yo ya lo planeé lo que voy a hacer y se va a consumar ese robo o ese asalto, como la quieres llamar. Y entonces eso se realiza. No, pero no sabemos el daño. El daño es
la muerte. Entonces, podemos mirar que si yo cometo adulterio, a veces yo puedo decir que estoy disfrutando de eso, pero no es cierto. Solamente que el pecado que vive en mí me hace sentir eso, creer eso, pero no es cierto, porque el pecado destruye. No solamente voy a destruir mi vida, sino la de mi esposa, la de mis hijos y la de la otra familia. Y la consecuencia de eso es de que voy a estar condenado a la muerte. Y entonces eso es lo que nosotros no medimos. No medimos las consecuencias. A veces nosotros pensamos que a nuestra propia manera de verlo, pensamos que lo que yo hago es bueno y que yo soy muy inteligente y que yo soy muy sabio porque nadie se da cuenta de lo que yo hago, de lo que yo vivo, pero Dios lo sabe. Y entonces la consecuencia de eso es la muerte. Allí en San Juan capítulo 8, de versículo 39 en adelante, tú puedes leerlo. Cuando Jesús se enfrenta en una plática con estos líderes de la iglesia, Él les dice, yo soy hijo de Dios. Y tú sabes que ellos ah, no creían en Jesús. No creían en Jesús y entonces Él les demuestra, yo soy hijo de Dios. Entonces, pero ellos dicen, no, tú no puedes ser hijo de Dios. Él les está dando la evidencia que realmente es el hijo de Dios. Entonces, ellos dicen, también nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo tú me demuestras que eres hijo de Dios? Sí, obedecemos a Abraham. Somos hijos, no somos de fornicación. Pero entonces, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué ustedes quieren hacer lo malo? ¿Por qué en su cabeza siempre está lo malo? Ir a la iglesia no quiere decir que con ir a la iglesia tú ya te vas a salvar. Necesita haber un cambio en tu vida. Y este es un proceso. Los que no van a la iglesia, cuando te miran a ti, me miran a mí con la Biblia, dice, no ha pasado nada en su vida. Y es triste. Porque nosotros no queremos ceder a Dios. Todavía no nos estamos alimentando como deberíamos alimentarnos. Todavía estamos bajo la influencia del otro espíritu. Y entonces cuando nosotros estamos en problemas. ¿Por qué estamos en problemas? Porque nosotros queremos estar en problemas. No quiero hacer lo bueno. No quiero aceptar y hacer la voluntad de Dios. Él quiere hacer un cambio en mi vida. Pero muchas veces ese cambio causa dolor, tristeza, angustia, separación de las personas quizás que amas, que no te van a aceptar como tú eres. Pero necesita realmente haber un cambio. No podemos seguir siendo los mismos hijos desobedientes. Necesitamos tomar decisión y decirle, Señor, yo no puedo, pero usted puede. Y muchas de las veces nosotros hacemos lo malo porque estamos acostumbrados a lo malo. Por eso cuando alguien se convierte al cristianismo, empieza una nueva historia, una nueva vida. Porque Dios así lo quiere, que tú vivas diferente, que pienses diferente. Cada uno de nosotros no tenía oportunidad de vivir, todos estábamos condenados a la muerte y Pablo lo sabe. Esta es la evidencia, esta es la historia de él, que él quería hacer lo bueno pero no podía. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a hacer lo malo. Le encantaba llevar a los cristianos a la cárcel, disfrutaba ver cómo mataban a los cristianos. Pero cuando se encuentra con Cristo, su vida fue transformada y ese proceso quizás fue doloroso, porque le causó una separación de sus amistades, de sus amigos. Los que decía que le amaban ahora le odiaban. Era su acérrimo rival. Pero cuando te encuentres con Cristo, entonces tú tienes que tomar decisión. Dejar el mundo y seguir a Cristo.
Pero tú sabes lo que significa dejar al mundo. Dejarlo todo. Y a veces eso es lo que nosotros no queremos. Por eso que Dios nos da esa oportunidad. Por ejemplo, lo miramos de esta manera. Para que yo pueda caminar con Cristo, yo no me tengo que separar de Cristo. Si tú quieres serle fiel a tu esposo o a tu esposa, mantente cerca de tu esposo, no te separes. El problema de Adán y Eva fue la separación. Cuando Eva se separó de Adán, el enemigo la embabucó y cayó. Todo era bonito. Pero ese momento de separación causó tanto dolor. Tú puedes tener problemas en tu matrimonio, resuélvelos antes que sea demasiado tarde. Todo tiene consecuencia. Entonces, cuando nosotros entramos en una relación con el enemigo, caemos en tentación. Y es por eso que esas espinas que están ahí, destrúyelas antes que ellas te destruyan a ti. ¿Sabes? El publicano, cuando leemos la historia del publicano, el fariseo creía que él lo hacía todo bonito y todo bien y todo era agradable a Dios. Y quizás lo podíamos hablar para la parte del jueves, pero lo vamos a decir ahora. ¿Sabes? Él pensaba que el orar era bueno. Él pensaba que ayunar era bueno. Él pensaba que diezmar era bueno. Y sí era bueno. Pero tú no te vas a salvar por obras. Y es por eso que el publicano se sentía su necesidad y con carga de pecado y vergüenza. Cuando se presenta ante Dios, él solo suplica misericordia. Entonces, pero para suplicar misericordia, tu corazón tiene que estar abierto para recibir la enseñanza. Y el Espíritu es el que hace el trabajo. El Espíritu es el que hace esa transformación. Si nosotros seguimos pensando de que por el pecado nosotros no podemos ser salvos, nos vamos a perder. O si nosotros seguimos pensando que yo puedo cambiar por mí mismo, estoy en problema. Por eso Jeremías ahí en el 13:23 dice, ¿acaso mudará el negro su pellejo o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados en hacer el mal. Yo no puedo quitar el pecado. Es Cristo el que hace ese cambio, esa transformación. Muchas de las veces ese es el problema del ser humano porque todo queremos hacerlo a nuestra manera. Y cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, estamos en problemas. Nos metemos en problemas tan fácilmente. Pero no es porque Dios quiera, sino es porque yo así lo quiero. Él está dispuesto a cambiar mi vida. Pero ahora yo también tendría que estar dispuesto a recibir la enseñanza de Él. Pero ahora que es rico en misericordia con su gran amor con que Él nos amó, en Efesios 2:4. Aquí con dos palabras poderosas, pero Dios. Pablo pasa de una triste descripción de la vida pasada a su audiencia en Efesios 2:1-3, del 1 al 3, a las nuevas realidades llenas de esperanza que les marca una nueva vida como creyentes. Ahora, tu vida tiene que ser diferente. Tienes que pensar diferente. Alimentarte bien. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba en la tierra y resucita a Lázaro, el enemigo no pudo detenerlo. Resucita al hijo de la viuda de Naín. El enemigo no pudo detenerlo. Porque cuando Cristo estuvo en la tierra nos demostró el gran poder que tiene. Y cuando yo estoy en Cristo también Él me da esa autoridad, ese poder para poder resistir la tentación. En Efesios es una carta impregnada de Cristo que destaca la solidaridad del creyente con Cristo en Efesios 2, 5 y 6. Pablo amplía este tema utilizando 3 verbos compuestos para desplegar la sorprendente verdad de que mediante las iniciativas de Dios los creyentes mismos participan de importantes acontecimientos de la historia de la salvación que se centran en el Mesías. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos esto nos damos cuenta de que Jesús les quería demostrar a sus discípulos el gran poder. Cuando Él los lleva
al monte de la transfiguración, ¿verdad? A veces tú piensas que nosotros no podemos cambiar, o la gente piensa que nosotros no podemos cambiar y que no hay oportunidad. Tú puedes cambiar si tú quieres, si tú así lo deseas. Si no deseas, Dios no te va a obligar. Necesitas tú tomar tu decisión. Sí, cierto, es un proceso, pero tienes que aceptar ese proceso y vivir ese proceso, esa transformación. Hay un montón de cosas que necesitamos cambiar, que necesito cambiar, pero yo solo no puedo. Él necesita hacer ese trabajo y yo tengo que estar a su disposición. Cuando Jesús lleva a sus discípulos al monte de la transfiguración, les da una demostración de su poder y él se transfigura y habla con Moisés. Y entonces él les demostró lo que ellos podían llegar a ser. Cuando él los manda a predicar, les da un poquito de su Espíritu Santo y les dice todo lo que ellos pueden hacer. Entonces nos damos cuenta que yo sin Jesús, sin el Espíritu Santo, yo no soy nada. Yo no puedo hacer nada. Necesito ir a Jesús todos los días. Necesito consagrar mi vida a Jesús todos los días, porque yo solo no puedo. ¿Ya? A veces la gente se pregunta por qué Dios permite tanto mal, tanto dolor, tanta muerte. Jesús, cuando Él estuvo aquí, le demostró a las personas, y a ti y a mí, nos demostró que todo eso se acabará. Nos demostró que Él pudo vencer al enemigo. Si Él hubiese destruido al enemigo allá en el cielo, los otros ángeles hubiesen dicho que Él es malo. Así como muchas personas piensan hoy en día, cuando hay terremoto, cuando hay muerte, cuando hay dolor, Dios es malo, no tiene misericordia, pero Dios es bueno y su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Él no ha fallado, somos nosotros lo que pensamos y creemos que nos ha fallado. Es nuestra mente carnal que no nos deja ver más allá. Ahora, Satanás no puede retener a los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan, porque su palabra es poderosa. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos y a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales en el espíritu que muere en vosotros. Él es el que va a hacer esa transformación. Él lo puede hacer. Si Él tuvo el poder para crear al ser humano, lo puede también reformar, transformar, cambiar, hacer una nueva criatura. En Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, a su bondad con que para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes cómo Dios es bueno? Si tú y yo somos malos, deberíamos morir por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora miramos la abundancia, gracia que Él tiene para con nosotros. Dios no quiere que tú te pierdas ni que yo me pierda. Él quiere que yo me salve. Y a veces no nos damos cuenta cuando nosotros decimos, Él parece que no ha aprendido, no ha crecido espiritualmente. Pero la lección dice que nosotros no nos vamos a graduar como cristianos, porque esto no se acaba hasta que Cristo venga. Tú miras que celebras la graduación del kinder, de primaria, secundaria, preparatoria, pero tú no vas a obtener un doctorado. Solo lo que Cristo te ofrece es la salvación. Y yo tengo que estar dispuesto a tomarla. Pero necesito decidir. Necesito caminar con Él. Y entonces tú decides y yo decido. No porque hayamos amado primero, nos amó Cristo a nosotros, sino que Él, siendo aún pecadores, Él murió por cada uno de nosotros. No nos trata conforme a nuestros méritos. Por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, no nos condena. Año tras año ha soportado nuestra flaqueza, ignorancia, nuestra ingratitud, malignidad. Y a pesar de nuestro extravío, de la dureza de nuestro corazón, de nuestro descuido de su santa palabra, nos alarga aún su mano. A veces yo me pregunto cuántas veces, no 100, 200, cuántas miles de veces me ha perdonado.
cuántos miles de veces o millones de veces me ha dado oportunidad. Y a pesar de que yo le he fallado y que cada uno de nosotros le hemos fallado, Él nos sigue dando una oportunidad. La gracia es un atributo que Dios ha puesto para la disposición de los seres humanos. Nosotros no lo buscamos, sino que Él nos busca. Por eso es lo que leímos. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te sigue buscando. Pero sabes, yo no sé cuánto tiempo más o qué tan grande es tu oportunidad o la mía. Yo no sé. Solo que la salvación ahí está. Dios ya no quiere que yo siga siendo hijo del enemigo, sino que Él me quiere adoptar. Él me quiere dar la salvación. Pero yo tengo que aceptar su gracia. Y hoy en día puedes escuchar, dice, sí, yo soy salvo por gracia. Tal es la gracia de Dios y tal el amor con el cual Él nos amaba aún cuando estamos muertos en transgresiones y pecados, enemigos de nuestras mentes y a causa de sus obras impías, esclavos de diversas pasiones y placeres y apetitos pervertidos, siervos del pecado y de Satanás. Cuán profundo es el amor y manifestado por Cristo al transformarse en la apropiación de nuestros pecados. Mediante la administración del Espíritu Santo, las almas son guiadas a encontrar el perdón de nuestros pecados. Sí, ahí está Él. Yo no lo merezco. Y yo sé que ninguno de nosotros lo merecemos. Y entonces yo me hago una pregunta. Y deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Valió la pena o vale la pena que Cristo haya muerto por mí? Si yo no quiero aceptar a Cristo, yo tendría que hacerme esta pregunta. ¿Por qué Cristo vino a morir? ¿Por qué Cristo estuvo dispuesto a dejarlo todo por mí? Si aún yo no quiero obedecerle. El enemigo no quiere que tú te salves ni que nadie de nosotros nos salve y siempre nos va a estar acusando. Cuando tú lees el libro de Zacarías capítulo 3, él está acusando a Josué. Pero entonces Cristo viene y le dice, cámbiale su vestidura. Esas vestiduras que muchas de las veces nosotros no queremos que Él nos cambie. Muchas de las veces nosotros decimos que si yo soy salvo por gracia y estoy bajo la gracia, pero ¿cómo es que se obtiene la gracia? Tengo que ir a Cristo todos los días, cada mañana, a mediodía, en la tarde, en cada momento, porque esa es la vida cristiana. Pero entonces yo digo, yo no tengo tiempo para orar en la mañana, yo no tengo tiempo para orar a mediodía ni en la tarde. Y entonces, ¿cómo quieres tener una íntima relación con Dios si no tienes tiempo? ¿Te imaginas todo el tiempo que Jesús deposita en ti? Él confía en ti, confía en mí y en cada uno de nosotros. Si yo me pierdo, si tú te pierdes, no es porque Cristo quiera, sino porque nosotros así lo decidimos. Nosotros tenemos esa puerta abierta ahora que nos está diciendo, entra, entra. Un día esa gracia se va a acabar. En el tiempo de Noé pasaron 120 años y sabe, yo lo he dicho siempre. Aún le dio 7 días porque no había llovido en esos 7 días. Dios todavía tenía poder para abrir esa puerta porque Él era el que la había cerrado. Pero la gente, en lugar de convertirse, seguía haciendo las cosas más malas aún. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, hacían todo lo malo. Eso no era todo. Se burlaban de Noé y de los que estaban adentro. Y ese es el gran problema. La gente quiere vivir hoy lo mismo, pero ese no es el problema. El problema es que se siguen burlando de los cristianos y de Cristo mismo. Porque cuando se burlan de mí, no se burlan de mí, se burlan de Cristo. Ese es el problema. Un día la gracia se va a acabar y ya no va a haber oportunidad. Al pueblo de Nínive le dio 40 días. Nínive iba a ser destruida, ellos se arrepintieron. Eso es lo que quiere Dios, que todo el mundo se arrepienta, que se convierta, que busquen de Dios.
que busquemos de Dios y no que sigamos en nuestros propios caminos. Pablo nos está diciendo que si Dios pudo transformarle a él, puede transformarme a mí y a ti y a cada uno de nosotros. Porque Cristo por todos murió, no solo por unos. Y Cristo quiere que todos nos salvemos y gocemos de la vida eterna. Pero cada uno de nosotros toma su decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Sí, ¿qué decisión vas a tomar? Lo único que puedo decirte es que te consagres a Dios. Y cuando tú ya no puedas, que no tengas fuerza de doblar tus rodillas, hazlo. Aún cuando ya no hay fuerza. Yo no sé de dónde, pero Dios te dará fuerza para seguir luchando. Esa es la vida cristiana. Sabes que a veces estoy cansado y ya parece que no hay fuerza, pero yo no sé de dónde y Dios da fuerza. A veces la garganta ya no aguanta, no resiste. Consecuencia de la mala vida. Pero yo no sé de dónde. Y si estamos en pie, no es porque yo sea bueno, yo lo merezca, sino porque Dios ha sido bueno conmigo y con cada uno de nosotros. Gracias a Él que aún podemos estar de pie y seguiremos luchando. Y yo sé que aún Él tiene mucho trabajo que hacer en mí y también en ti y en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a confiar en su promesa y en su palabra. Oramos. Señor, gracias por su amor, gracias por hacer todo lo que hizo, lo que hace y lo que sigue haciendo por mí y por cada uno de nosotros, Señor. Nosotros no somos buenos ni merecemos la salvación, pero es un regalo que usted nos da. Lo aceptamos, Señor. Que su gracia se siga extendiendo, que transforme nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, Señor. Hay tanto dolor, sufrimiento y la gente, en lugar de acercarse a usted, cada día se aleja. Cada uno de nosotros quiere hacer su propia voluntad y no la suya. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Por favor, cuídenos y guárdenos. Limpie nuestros ojos para que podamos verle aún lo que usted tiene preparado para nosotros. Gracias por escucharnos, Señor. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana si así Dios nos los permite. Bendiciones.